Bien, señor, ya estamos de regreso con todos ustedes y qué bueno que nos acompañan. Estamos en un miércoles de salud integral y como ya decíamos en la entrada, estamos con el doctor Josué Vázquez. Él es angiólogo, cirujano vascular y endovascular. En esta noche de hoy agradecemos al doctor, y eso no puedo dejar de decirlo, que siempre lo hemos solicitado temas que no son temas tan comunes, el comentarlo, en nosotros conocerlos como ciudadanos, y muchos de estos nosotros somos profanos en conocerlo, y cuando tenemos esa oportunidad de especialistas como ellos explicarlo, pues nosotros podemos hacer hasta una medicina preventiva en ese caso, o curativa, y saber dónde debemos ir y a qué especialista. En esta noche de hoy el doctor va a tratar un tema que yo sé que muchos de ustedes va a estar interesado, y es acerca de las úlceras vasculares. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Yadira, buenas noches a este pueblo puertoplateño, al pueblo que nos sigue a través de todas las redes sociales y todos los canales que aquí nos siguen. Muchísimas gracias, siempre agradecido, y ya no me considero que es mi casa para hablar de estos temas que son tan importantes y que debemos edificar a la población. Mire, doctor, aunque cada vez que usted viene yo lo hago, que usted no lo explique, yo voy a pedir, porque siempre pienso que aunque una sola persona se entere o se informe o se oriente, para mí es importante. Hablamos de que usted es angiólogo y cirujano vascular y endovascular. ¿Qué significan esas especialidades? Realmente siempre es una pregunta importante, porque como una especialidad que es no nueva, pero relativamente, y en la ciudad de Puerto Plata quizás es nueva, es la especialidad que trata los trastornos circulatorios periféricos, entiéndase arteriales, venosos y linfáticos. Y era una parte clínica la angiología, que angio significa vasos sanguíneos, logía, ciencia o tratado, y entonces la parte de cirugía vascular es la parte quirúrgica, la parte que se encarga no simplemente de tratar estas enfermedades desde el punto de vista clínico, sino también en la parte quirúrgica. Muy bien. Pues qué bueno que podemos tener esta información clara. Cuando escuchamos úlcera, podemos generalizar, porque hay muchos tipos de úlcera. En este caso, y dada su especialidad, estamos hablando de las úlceras vasculares, pero primeramente, ¿qué son esas úlceras? Exacto, es una palabra muy, porque a veces como que suena o resuena en la mente del ser humano, y más bien del dominicano, y se escucha como que si fuera una cosa muy mala. Y no es así. O sea, una úlcera es una pérdida de continuidad de la piel, de la pérdida de solución de continuidad de la piel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En buen dominicano, esto es un pelao. O sea, para nosotros poder hablar, eso no es malo. Nosotros a veces pensamos que úlceras simplemente dan el estómago, que es una parte muy mala, y no es así. En el estómago también hay úlceras estomacales, que son pérdida de continuidad de la solución de la mucosa. Se abre un poquito y eso es una úlcera. Llevándolo a la parte vascular o a la parte de la piel, es una pérdida de solución de continuidad. O sea que inmediatamente se pierde esa solución de continuidad y se queda expuesta la piel, entonces hablamos de úlcera. ¿Cómo se forma esto? ¿Cuáles son esa génesis de que la gente pueda tener esas úlceras? Bueno, si hablamos de úlcera de manera general, tendríamos que dividirla o subclasificarla en úlceras no vasculares y en úlceras vasculares. El día de hoy vamos a hablar solamente de úlceras vasculares, que es el tema que nos atañe y que es la parte más importante. Entonces, tenemos tres sistemas circulatorios. Un sistema venoso, que son las partes que nos vemos, las venas, esas de color, las personas de tez más clara, que son las partes verdecitas, esas venas que nos vemos ahí, y las arterias son las partes que laten. Cuando tú se pones la mano, por ejemplo, acá en la parte de la muñeca, hay algo que late, eso es una arteria. Y los ganglios linfáticos, que están encargados de recoger todo el líquido del cuerpo. Entonces, tenemos que subdividirla, la úlcera, ¿a partir de qué fue? ¿Qué pasó? Yo tengo varices, entonces una de las complicaciones más temidas de las varices son las úlceras. Se abren porque hay hipertensión venosa, porque usted está mucho tiempo de pie, tiene unas venas muy grandes, entonces la sangre se queda estancada, se queda parada en las piernas, y entonces a la piel se tiene que abrir de alguna manera. Es como que explota, como que, oye, no aguanto tanta presión y tengo que explotar. Y las úlceras arteriales, esas sí son temidas, Yadira. O sea, son este paciente que tiene hábito de fumar, que fuma desde los 15 años, que ahora tenemos una modalidad nueva acá en el Caribe,
y que viene desde Europa y de todo Estados Unidos, es el famoso vape, que también hace muchísimo daño a la... O sea que igual que el otro tabaco, esto también afecta. Es verdad que la juca o el vape y esas sustancias afectan más a la parte pulmonar, pero no deja de afectar el endotelio, o sea, la parte interna de la arteria, no lo deja de afectar. Lo que lo hace es a largo tiempo. No queremos decir que una persona que fuma vape a los 2 años va a producir ya un daño endotelial, pero sí a los 10, a los 15 años, como lo hace el cigarrillo, va a producirlo. Entonces... en cuanto a ese nivel de incidencia, o sea, ¿qué tanto puede esto aparecer, este tipo de úlceras? Y si es más las mujeres que las sufren o los hombres. O sea, entendiendo la estadística de que las úlceras venosas, por ejemplo, que las varices son más frecuentes en el sexo femenino que en el masculino, entonces quiere decir que evidentemente las mujeres van a padecer más de úlceras venosas. Las úlceras arteriales, ahí va como de más frecuente en el hombre porque el hábito de fumar, quizás antes, pero ahora no tenemos estadística de que el hombre y la mujer están fumando iguales. O sea que las arteriales tienen más que ver con el hábito de fumar, con la hipertensión arterial, con una diabetes no controlada y un sinnúmero de otras patologías que también son factores de riesgo. Dentro de esos factores de riesgo, ¿tiene que ver con que algún familiar o de la descendencia pueda venir? ¿Tiene algún factor hereditario o sea, el genético? factor de riesgo más importante en la varices sí tiene un factor más del 90%, un factor genético. O sea, si tu madre, si tus abuelas, si tus tías tienen varices, es muy probable que si tú no te cuidas, vayas a tener varices. Y si no te la operas o no te cuidas adecuadamente esas varices, entonces tú vayas a tener úlcera. No porque tiene que quedar bien claro esta parte, no porque tú tengas varices vas a tener úlceras. O sea, si te cuidas, haces medidas preventivas, porque siempre es importante. Había un meme que decía que había una fila para pacientes con cambio de estilo de vida y había otro, uso de pastilla. Y todo el mundo se iba para la fila del uso de pastilla, porque a nosotros los seres humanos no nos gusta hacer cambio en el estilo de vida. Si yo te digo, tienes que bajar de peso, o te tienes que beber un jugo de limón, o no sé, un agua con limón, como bien dicen, o un café con limón, que yo no sé por qué se inventan esas cosas, yo prefiero comerme un chicharrón, comerme toda la comida mala y beberme el café con limón. Entonces, generalmente vemos estas úlceras vasculares en las extremidades. Usualmente es más frecuente en las extremidades porque es donde más afecta la parte circulatoria por el efecto de gravedad, por el efecto de que el cuerpo como tal entiende que la parte central es más importante que la parte periférica. Y doctor, cuando nosotros ya estamos en eso, o sea, si ya están esos factores de riesgo, esa predisposición, ¿qué medidas podemos ir tomando? Vamos a dividir. Úlceras venosas. ¿Qué medidas? Ya usted tiene varices. Entonces, hay medicación, hay tratamiento quirúrgico, hay medias elásticas que usted puede utilizar, hay, por ejemplo, hacer ejercicio, bajar de peso, no estar en un peso muy elevado, uso de media, evitar el uso mucho de tacones, estar mucho tiempo de pie, evitar estar mucho tiempo sentado. Entonces, todas esas cosas son importantísimas para la parte venosa. Entonces, para la parte arterial, que esa sí es importante, porque estas úlceras arteriales son pequeñas pero duelen mucho. O sea, son estas úlceras que no se corresponden el tamaño con el dolor. Entonces, tienen mucho que ver con la parte del hábito de fumar, entonces debemos dejar el hábito de fumar. Hipertensión, controlar la presión arterial. Diabetes, mantener niveles de glicemia adecuados. Y si todo eso no funciona, debe ir a tratamiento quirúrgico para poder llevar sangre a esa pierna. Bien, pues nos vamos a una pausa y al regresar vamos a hablar acerca de las posibles complicaciones que pudiese tener una persona con este tipo de úlcera y cuál es el manejo, ya usted comenzó a decirlo, tanto de medicamentos y otros procedimientos. Nos vamos a la pausa y regresamos.